Pero este episodio viene acompañado, aparte de que es un periodo con sequía prolongada, periodo que se presenta de manera natural siempre, pues así se comporta el clima, ¿no? A veces hay, a veces no hay nada, ¿no? Y ahorita es otro momento de esos donde hay escasez prolongada, sequía prolongada, y no es nada más del lado de Chihuahua, es también de aquel lado, en las presas del Elefante, que están acá en Nuevo México, del otro lado de la frontera, también tienen problemas, en sus presas están al 25-30% de su capacidad, ¿no? Entonces, siempre que hay una situación de ese tipo, pues hay tensiones. Eso es normal, eso se entiende, ¿no? Pero el tratado prevé que podamos enfrentar esas tensiones haciendo ajustes, haciendo eh, reordenamientos internos para cubrir. Además, el tratado, pues como ya mencioné, es muy flexible, ¿no? Es muy flexible. Por eso no hay una cuota fija anual. Hay una cuota mínima, ¿sí? Quinquenal, y una oportunidad de cubrir un déficit en el siguiente quinquenio. O sea, ¿a qué te llevo ahorita? Cuando dicen, es que hay que cubrir una deuda, yo así eh, drásticamente les digo, categóricamente les digo, no, no hay deuda. En este momento, de este quinquenio que por cierto inició con un déficit de 325 del anterior quinquenio número 34, ¿sí? Empezamos con números rojos, traíamos una deuda arrastrando el 34, ahorita estamos en el 35 y termina el 24 de octubre. Y vamos a terminar con un déficit de aproximadamente, te puedo decir, 350, ¿sí? Millones de metros cúbicos. ¿Lo permite el tratado? Sí, lo permite. Entonces no hay deuda. Hay un déficit, ¿no? Hay un déficit hídrico, pero se está utilizando de otra forma en ambos países, ¿no? Se está utilizando para presionar políticamente y ese es otro asunto. Se está politizando el tema, pues. Eh, ¿Hay fallas de este lado? Sí. Y digo de este lado porque pues es en la parte donde nos toca entregar agua a Estados Unidos. Sí, sí hay problemas. Hay eh, grandes consumidores, o sea, hay muy pocas personas ricas, grandes, que utilizan grandes volúmenes en los distritos de riego del río Conchos, que es el 005, en el 90 del río Florido, en el 113, todos están pegaditos, que es el bajo río Conchos. O sea, todas estas personas de por ahí, Camargo, Delicias, Ojinaga, que hacen la parte donde se entrega el bravo, pues hay altos consumidores de agua en el campo, grandes superficies de plantaciones de nogal, de nuez, ¿no? Y de alfalfa. Y si en el 2001, cuando yo inclusive fui y visité ese lugar, ya era exagerada la superficie de alfalfa y nogal, que consumen mucha agua, o sea, mucha me refiero a exagerada, ¿no? Y que ya veían que, pues, no solamente no debería crecer la superficie de nogal y de alfalfa, sino que tenía que reducirse. ¿Cómo puede ser que del 2001, 2002, 2003 a la fecha se haya incrementado? Pues obviamente que llegamos a un problema más grave en esta época de bajas, ¿no? Este, sí hay entonces una cuestión interna de mala gestión del agua al, al permitir de manera legal, ¿sí?, que se extendieran las superficies de este tipo de plantaciones y de ese tipo de cultivos alfalferos y plantas, árboles de nogal. Hay un problema de la política agrícola sobre todo, pero que está directamente relacionado con la política del agua en México. Hay otro problema grave, por si fuera poco. Entonces llevamos dos: la sequía, que sí está presente, las superficies que se autorizaron de cultivos que consumen mucha agua en el lado mexicano, y tres, los aguachicoleros, ¿no? Que están sobre extrayendo de manera, ¿cómo se puede llamar? Pues como cuando sacas petróleo, ¿no? De manera ilegal, ¿no? De la principal vía que entrega agua a Estados Unidos, que es el canal que va por el río Conchos.
Entonces tenemos aparte una extracción ilegal de agua. Entonces, si ya sumas todos esos factores, ¿no? Pues entonces desde luego que hay un problema, porque pues no, los agricultores dicen, es que si tu gobierno me abre las puertas de las presas, eh, 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 la del Florido, y luego la de las Vírgenes, y luego la del Granero, para entregar agua a Estados Unidos, yo no voy a tener agua almacenada para poder sembrar el próximo ciclo, no en este ciclo agrícola no hay problema, el siguiente es el problema. Y por eso está ese conflicto, porque dicen, si tú pagas el agua, me vas a dejar a mí sin agua para que yo siembre el siguiente ciclo agrícola. ¿Cierto? Pues habría que precisar la información, pero un alto riesgo para que ocurra eso, sí, considero que sí. Y entonces, eso es lo que está ocurriendo realmente. Es una mezcla de asuntos, no es un asunto que surge de la noche a la mañana, es un asunto histórico, ¿sí? Y que ha cambiado y que se ha presentado de manera recurrente, que se ha resuelto también de manera recurrente, de diferentes formas. En 1910 con una presa, la presa La Boquilla. En el 52 con el cambio de tipos de cultivos. En el 2000, 2001 con financiamiento para optimizar el agua de riego en los distritos de riego de México, de Chihuahua. Y ahora pues hay que enfrentar este nuevo reto porque pues, ¿cómo le hacemos para parar la extracción ilegal, el aguachicoleo en las principales zonas de ductos que llevan agua que se paga a Estados Unidos? Entonces es un asunto complicado que necesita primeramente revisarse a nivel interno. Primero, o sea, tienes que arreglar la casa, ¿no? Y después, ponerte bien con Estados Unidos y decirle, a ver, yo sí te puedo pagar, yo nunca he dejado de pagarte, pero ahorita tampoco te debo. El tratado dice que yo te puedo pagar el año que entra y lo puedo hacer. Entonces hay como dos frentes, el interno, el subnacional en México, en Chihuahua concretamente, y el binacional, ¿no? Para ponerse de acuerdo con un gobierno y decirle, pues que si le pagamos ahorita, hoy, esta semana, antes de que se venza el quinquenio, pues nos va a dejar con un muy alto riesgo de que se nos vea afectado entrando el año la cédula de cultivos agrícolas en diferentes distritos de riego de Chihuahua, ¿no? Entonces, más o menos así está el asunto y como verás, pues es algo complejo, pero no imposible de resolver. Si siempre lo hemos resuelto, pues entonces se necesita de una mejora en la gestión por parte de la Comisión Nacional del Agua, de que se le dé más independencia a la nueva administración que acaba de entrar hace poco, por cierto, de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para que ellos vean la parte binacional y con una coordinación estrecha entre la SILA, la CONAGUA y de entre estos dos y los Estados Unidos. O sea, se necesita resolver con una estricta aplicación de la ley, con una muy buena administración, eh, fuerte, rigurosa, aplicación de la ley interna y con una muy buena negociación y diálogo interno y binacional. O sea, sí se puede. Y desde luego, pues limpiar este asunto que ensucia el proceso de por sí técnico ya difícil con la parte política que está ahí metida y con las cuestiones político-electorales que pues le quieren sacar provecho pues, ¿a quién? Porque ahí hay unas características muy, muy especiales, pero yo creo que se puede negociar y se debe, ¿no? Entonces, no hay, no hay, por qué no decir, no, no vamos a pagar. Sí tenemos que pagar, pero hay que pagar de acuerdo a los términos del tratado sin violarlo ni nada. No hay necesidad de modificar ningún tratado. O sea, se ha estado diciendo, ¿no? Hay que modificar. No, 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 no. Eso no puede ser. No es conveniente para ninguna parte, porque como te dije, tardamos 50 años en negociarlo, como para desnegociarlo en unos meses, y eso sería muy costoso, político
social y ambientalmente para los dos países, ¿no? Nada más hay que ponernos bien de acuerdo, interna y luego binacionalmente. Ese es complejo, pero se puede llevar a cabo de esa forma.